Cordiales saludos desde Argentina. Para mí es un alto honor haber recibido la invitación del Instituto de Estudio y Investigación en Razonamiento Judicial e Investigación sobre Argumentación de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, a través de los apreciados colegas, el doctor Roberto Rojas y el doctor Cabello de México. Eh, esta jornada, que va a ser una jornada orientada hacia qué son los derechos ambientales, la importancia que tiene la protección del medio ambiente sustentable para nuestras generaciones y para las generaciones futuras, la verdad que yo lo único que puedo aportar son lineamientos generales, porque quienes tienen el estudio en profundidad de estas cuestiones son mis distinguidos colegas que van a estar aquí, como el profesor Andrés Briceño, como el profesor Pablo Lucatelli, o como el mismo la doctora colega mexicana Eloísa Núñez Montalvo, que ellos sí son especialistas y sus tesis doctorales y postdoctorales han profundizado trabajos de investigación sobre estas cuestiones. Así que yo voy a aportar las generalidades, como le digo, porque si bien mi especialidad es derechos humanos y derecho constitucional, y los derechos ambientales son parte de una generación vinculada a lo que son los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde esa perspectiva voy a dar el punto de vista, y desde la perspectiva que les estoy hablando me voy a referir a por qué es peligrosa estas corrientes e ideologías que hoy se les llama negacionistas de derecho, que en definitiva, si triunfan en la postulación de políticas públicas desde dichas perspectivas en los países, como está ocurriendo en varios países latinoamericanos y en Europa misma, van a poder indefectiblemente y comprobado científicamente en riesgo la perdurabilidad del género humano, y eso va a ir a cuenta de que no vamos a poder garantizar ni siquiera nuestra existencia futura en el planeta, y mucho menos un medio ambiente sustentable, porque un medio ambiente sustentable actual y futuro es un presupuesto para la preservación del género humano, y no solamente del género humano, sino también de toda la biodiversidad que hace a la naturaleza, de toda lo que es, digamos, los hábitats necesarios para el desarrollo también de los seres humanos y de los otros eh, animales y entidades gregarias que habitan en el planeta. Entonces, lo que preservando también la naturaleza, que en muchos países ya ha sido constitucionalmente admitida como que es un verdadero sujeto de derecho, diferente a la especie humana, no mirada desde lo meramente antropológico, sino desde la biodiversidad, y por lo tanto es porque se necesita ese complemento de cuidados. Sobre todo, la carga recae en los seres humanos, porque los seres humanos, dentro de esta gama de entidades, somos los únicos que tenemos el uso de la razón. Podemos
pensar, podemos razonar, lo que nos permite acceder con mayor profundidad a conocimientos. Conocimientos que pueden ser factores positivos, factores de protección dentro de estas cuestiones, o factores negativos que serían factores de riesgo y factores decididamente que llevarían a este riesgo y a esta posibilidad muy cierta en la actualidad de que por no cuidar nuestro medio ambiente prácticamente se haga difícil e incluso imposible a futuro la existencia de seres vivos en el planeta. Pero lo primero que tenemos que definir, ¿qué entendemos a partir del siglo XX como teorías negacionistas? Esto desde un abordaje más que filosófico, de tipo antropológico, o filosófico antropológico, para decirlo mejor, porque no nos vamos a referir solo a cuestiones vinculadas a la normatividad y a cuestiones vinculadas a lo que está íntimamente relacionado con la juridicidad, sino vamos a verlo como un fenómeno cultural, como también lo es las acciones políticas, que en forma bien entendida son aquellas que facilitan la realización del bien común de las sociedades, de los países, de los estados, y también jurídica, porque el derecho es un producto cultural, eso ya nadie duda. Autores como Kelsen, como Hart, como Cosio, Carlos Cosio, como Robert Alexy, desde todas las miradas positivistas y no positivistas, o naturalistas, admiten que por ser producto de la razón humana, las cuestiones vinculadas al derecho, no solamente a la ley, sino al derecho, están dentro de ese marco de creación de la racionalidad humana, por lo tanto es un producto cultural. Y este concepto de negacionismo nace a partir de que hechos trágicos que acontecen en la historia llevan a concluir que la dignidad que tenemos los seres humanos por ser esos seres pensantes, y que lo definía tanto Kant como la filosofía aristotélica tomista, y a partir de ellos muchos pensadores tanto neocantianos como que reactivaron todo ese pensamiento de Aquino, vinculados a lo que son elementos de dignidad humana, descubrimos que es un bien jurídico protegido por el derecho, y no solamente un abordaje desde lo filosófico o teológico, como hasta prácticamente los juicios de Nuremberg era considerada la dignidad humana por ser un concepto netamente moral, sobre todo en las teorías que no admiten que la moral es parte del derecho. Entonces, Gustav Radbruch, cuando le entregó los argumentos para fundar los votos mayoritarios
en esos tribunales de Nuremberg que se debatían dentro del marco de un principio de legalidad formal y que muchas veces los jueces que fueron de los países vencedores que integraron esas cortes dudaban, ¿m? Dudaban en cómo aplicar y romper cánones dogmáticos del principio de legalidad, como la aplicación retroactiva o como juzgar a quienes también fueron jueces en esos ámbitos del gobierno social nacionalista nazi que tantos males causó a la propia Alemania y a toda la humanidad, con la conocida acciones que provocaron uno de los mayores genocidios que se conocen en la historia. Entonces, Radbruch, dentro de lo que fue esa fórmula de Radbruch, dividió que las injusticias extremas, no cualquier injusticia, sino las extremas, las intolerables, son o no son derechos, por más que tengan la forma de apariencia de regla jurídica. Y ese fue el argumento para decirle a esos jueces que aplicando la ley vigente, intolerable, extremadamente injusta, violaron el derecho y así pudieron ser condenados. Pero esta fórmula de Radbruch tenía dos componentes. Una fórmula de tolerancia. Cuando hablamos de fórmula de tolerancia, nos referimos a una fórmula en la cual nuestra mente propia de factor humano puede tolerar un grado de injusticia, más allá que parezca que es derecho vigente. Es decir, se podía tolerar, por ejemplo, en ese ejemplo de Nuremberg, que se podía matar a personas solamente por ser portadores de una raza. Se podía matar a personas solamente por tener discapacidad. Se podía matar a personas solamente porque eran de comunidades rumiantes como los gitanos. Entonces, todas esas cuestiones no pasaba un límite de un observador racional en cuanto a tolerar que por más que sea ley vigente, poder aplicarla. Y así, ¿por qué? Porque ese negacionismo como fenómeno cultural se caracterizaba por una fórmula también de negación, no solamente de tolerancia, como lo compone la fórmula de Radbruch, que era esa negación total hacia lo que es el reconocimiento de mínimo de dignidad, que es lo que genera el grado de injusticia extrema que alude la fórmula de Radbruch. Injusticia extrema que hace que a toda disposición, por más que sea formulada dentro de un marco aparente de legalidad, no pueda ser considerado derecho por el grado de injusticia. ¿Puede haber derecho injusto? Sí, decía Radbruch, pero no extremadamente injusto que no supere esos grados de tolerancia y esos grados de negacionismo. Entonces, cuando hablamos actualmente de derechos, en cierto modo, el negacionismo impide que los sujetos dignos, protegidos
en la actualidad por esa dignidad, por ese principio pro persona, no puedan transformar la realidad social a través del diálogo democrático o la expresión de sus sentidos. Los criterios negacionistas siempre han estado vinculados al fascismo, al nazismo, han estado vinculados a la tiranía, al totalitarismo, sea del color o ideología política de derecha, de centro o de izquierda que se trate. Entonces, utilizan siempre los mismos mecanismos. No importa si son extrema derecha o son extrema izquierda. Los mecanismos que utilizan es buscar una falsa racionalización para deslegitimar o falsear la realidad, invirtiendo los valores éticamente justos, los valores que buscan lo bueno, los valores que buscan una ética de excelencia en cuanto a esa aspiración de todo ser humano en lo individual y en lo colectivo de alcanzar ese bien común, donde invierten datos, invierten verdades científicas, falseándolas, deformando la realidad, negando que lo que es malo lo sea, porque anteponen intereses más bien de tipo ultrautilitaristas, vinculados a criterios técnicos, económicos, en donde en todo caso falta siempre el contexto ético de contención. El negacionismo opera de un modo tal que en la actualidad los intereses desbordados de los grandes mercados, de los grandes actores que lo único que importa es alcanzar fines con la ecuación de menores costos, sin importarme lo que dejo en el medio, nos lleva a esos grados de que no se permita y que se confunda la opinión pública que el bienestar se alcanza solamente mediante números de economía, sin hacerle conocer los riesgos que una irracional explotación de la naturaleza, que una irracional emprendimiento de tipo industrial, comercial, que solo valoran los riesgos desde el plano económico en cuanto a establecer ganancias, porque también afectándose la naturaleza y la economía, desde una buena economía, va a tener muy presente que no es una decisión económicamente válida matar la gallina de los huevos de oro. Y cuando hablo de la gallina de los huevos de oro, hablo a ese ecosistema generoso que nos da
todo lo necesario para vivir dignamente y para desarrollarnos en plenitud como seres humanos. Muchos autores asocian a ese negacionismo de Estado, de gobiernos totalitarios, de gobiernos que agredieron la dignidad humana, con reivindicaciones hacia lo que es lo que más preciamos los seres humanos, ¿no? Alcanzar la dignidad a través del diálogo democrático, de una verdadera democracia y no una pseudo democracia, hoy llega también a negar que determinadas tareas de explotación de un modo que genera riesgo ambiental no lo es, y confundiendo a la opinión pública con teorías conspirativas y de desinformación, aprovechando también la parte negativa de todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial aplicado a las comunicaciones y generando una creencia subliminar a través de algoritmos, como lo dice Byung-Chul Han en ese hermoso ensayo que se llama Infocracia, en donde se le quita espacio a lo racional y mediante engaños conspirativos y desinformación se hagan prevalecer hipótesis sin ninguna base científica, pero que sí con una metodología efectiva de comunicación para que sean aceptados por la inocencia de la gente que de buena fe lo escucha y que no está muy informada de estas cuestiones. ¿Y por qué le vamos a decir que pierde la racionalidad, como dice Byung-Chul Han en ese libro Infocracia? Porque introducen a través de estos mensajes falsos argumentos de tipo emotivos, apelan a la emotividad de las personas, en donde solamente la obnubilan y no puedan ver racionalmente los efectos que esos mensajes y esa retórica puedan generar. Los psicólogos dicen que el cerebro humano, la neurociencia también lo ha comprobado, crea relaciones causales entre elementos tanto existentes reales como otros inexistentes o ideales, y que esto también va a beneficiar estas teorías de conspiración porque tienen una metodología increíble para establecer pautas en las emociones de las personas y de la difusión, en donde llevan a confundirla y que muchas veces estos contextos sean los triunfantes. Por eso, el principal medio que utilizan
los negacionistas, los que niegan en la actualidad que nuestro ecosistema esté en altísimo riesgo, que el calentamiento global ha alcanzado niveles impensados desde hace poco tiempo atrás, que tengamos que afrontar nuevas pandemias y endemias generadas también muchas veces por el uso irracional de la naturaleza. Entonces, vamos a ver que la desinformación es la primer arma peligrosa que va a afectar decisiones que se adopten en cuestiones tan sensibles como la salud, el medio ambiente, como todo lo demás que garantizan los derechos que emanan propias de nuestras dignidades. Además, es muy difícil desde lo racional enfrentar en debates a quienes propugnan estas teorías de conspiración, porque también terminan autoconvenciéndose de que están en lo cierto y refuerzan sus creencias equivocadas, pero con la intención también de difundirlas y provocar que tengan aceptación de mayorías. Entonces, vamos a ver que los grandes sectores de concentración de la riqueza mundial les importa el aquí y el ahora, juntar la mayor cantidad de riquezas naturales. Hoy podemos hablar del litio, en su tiempo de la soja, sin importar la racionalidad de la explotación, a fin de garantizar un ecosistema sustentable en el presente con proyección hacia el futuro. Por eso tenemos que desde la racionalidad desmitificar esas ideas equivocadas que hoy están ganando fuerza porque también han llegado a sectores de decisión más importantes del poder político en muchos países. Y a partir de allí empiezan a elaborar tesis como que las teorías que defienden el medio ambiente, las teorías que buscan evitar los riesgos de agredir a la naturaleza, son meros pensamientos colectivistas, meros pensamientos de tipo de izquierda, meros pensamientos de que las Naciones Unidas, con sus informes en la materia, hechos por sus expertos, que nos vienen advirtiendo a los Estados miembros que ya no estamos en riesgo y que ya muchas especies de la biodiversidad ya se han perdido para siempre por esta falta de protección del medio ambiente y los determinados lineamientos normativos que el derecho internacional ha ido desarrollando y que muchas veces no han sido tenidas en las políticas públicas. Ustedes ven que la agenda del milenio del año 2000 se encuentran objetivos que no fueron alcanzados a cumplir cuando
se puso el tiempo límite. Y a partir de allí, en 2015, aparece una nueva agenda 2030, donde esos objetivos que ya venían de atrás y que no pueden cumplirse, vuelven a estar presentes. Y como nos vamos acercando al 2030 y vemos que tampoco se van a cumplir, Naciones Unidas intenta convencer a los países de una nueva agenda, pero ya hay muchos jefes y líderes de naciones que empiezan a no aceptarlo. Por suerte, no son la mayoría, son una selecta minoría, pero que empiezan a menospreciar todo el trabajo que han hecho los científicos desde interdisciplinas para demostrarnos el riesgo que estamos corriendo si no tomamos medidas urgentes al respecto. Por eso, hace poco el mismo Papa Francisco, el líder de la Grey Católica del mundo, nos convocaba a muchos juristas para ver si podíamos establecer una nueva figura en el derecho penal internacional, que algunos códigos penales latinoamericanos como el colombiano ya lo contempla, que es la figura del ecocidio, para todos aquellos autores que generen estos daños que no superan el límite de tolerancia y que implican la negación de factores de protección de derechos y que sea puesto como un delito de lesa humanidad en el derecho internacional, más allá del contenido que ya tienen determinados códigos de países como lo he mencionado. Y es la desesperación porque los minutos que pasan y no se toman las políticas públicas en el sentido de tratar de revertir esas afectaciones, muchos lo vamos entendiendo que son negaciones como fueron negaciones de la dignidad humana en esos tiempos negros del genocidio europeo, aunque en la actualidad también estamos viendo mucha reproducción en otros tipos de derechos. Pero aquí nos referimos exclusivamente a lo que son cuestiones vinculadas al medio ambiente. Por eso, y para ir terminando, porque ya estamos cumpliendo con el tiempo acordado, es que si no controlamos el avance de estas teorías que se impongan en las políticas públicas del Estado y que son de tipo negacionistas, que consideran que el medio ambiente no se afecta con explotaciones irracionales, que consideran que se puede agredir a la naturaleza sin que esto tenga un costo, justamente si se siguen imponiendo este tipo de teorías que antes parecía que estaban decididamente marcadas en minorías, pero que hoy vemos que están llegando al poder, sobre todo sustentadas y respaldadas por grandes corporaciones económicas que lucran generando estos daños. Entonces podemos decir que sí existe un serio riesgo de que a futuro seguir habitando este planeta sea todo un logro muy difícil de alcanzar. No quiero ser pesimista. El ser humano
ha pasado por muchas crisis a lo largo de su historia. Creo que esa racionalidad que nos da dignidad nos hará repensar este planteo, y creo que desde esa perspectiva podremos revertir en la medida de lo posible los daños ya ocasionados y evitar que se produzcan más daños, para que sí podamos consagrar ese principio tan caro para la humanidad como es el medio ambiente sustentable para nosotros en la actualidad y para las generaciones futuras. Seguramente las precisiones particulares y mayores las van a dar mis apreciados colegas que tienen la experticia sobre las cuestiones puntuales para advertir la relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente. Muchas gracias.